Bienvenidos y bienvenidas a este 10º show de Piénsalo Bien. Estamos muy emocionados de estar acá. Ya, como les decía, en este 10º episodio ya pasamos los 2 meses que estamos haciendo este show y ha sido de gran bendición para nosotros y creemos que también para ustedes. Hemos hablado de muchos temas, incluyendo de la confusión que hay en nuestra sociedad actualmente. Tocamos muchos temas, hablamos de la resurrección, hablamos de qué hemos aprendido en la pandemia y vamos a empezar una nueva serie de 3 temas que se trata de cómo podemos responderle al ateísmo y vamos a ver cómo nosotros los cristianos podemos mostrar que justamente Dios existe y podemos empezar a armar un caso a favor del cristianismo. Estamos en vivo en muchas plataformas. Saludos a Steven que nos saluda desde YouTube, a Alfonso nos saluda desde Facebook, a Juraima también desde Facebook. De hecho, estamos en vivo como en 5 o 6 plataformas. Para ser más específicos, en Reasons for Hope, en el Facebook y en el Instagram. Y aquí, ojo, porque es muy importante, aquí es donde vamos a estar tomando las preguntas. Entonces, si tienes alguna pregunta, vente al Facebook y al Instagram de Reasons for Hope. Y como siempre, al final del programa las vamos a estar tomando. Estamos también en vivo en el Facebook y el YouTube de Cross Examine en español. Y también en el Facebook de Jonathan Murcia y de Apologética, Fe y Razón. Y en mi página de Instagram. Entonces, bienvenidos para acá. Ya saben, si tienen alguna pregunta, vénganse en el Facebook y al Instagram de Reasons for Hope y denle en seguir para que puedan ver el gran contenido que estamos poniendo acá. Y como todos los miércoles, tengo el gran honor de presentarles al doctor Juan Valdés. Feliz de estar con ustedes, como siempre. Me encanta este tiempo que podemos compartir y los temas que traemos, porque creo que son los temas más relevantes que nosotros los cristianos enfrentamos. ¿Y quién de nosotros no conoce un pariente, un ser querido, un hermano, un cónyuge, un hijo, alguien que es ateo y nos frustra no poder comunicarle a ellos la verdad, que ellos entiendan que Dios existe? Y estos 3 programas están diseñados para darte argumentos bíblicos, racionales, sólidos, para que puedas persuadir a tus seres queridos de que Dios existe. Si tú sabes de alguien que necesita ver este programa, por favor, comparte ahora mismo el enlace con esa persona y compártelo con tus contactos. Haz un watch party. Tenemos que regar la voz para que el mundo escuche que hay razones para nuestra fe. Entonces es importante, por eso me siento súper contento de hacer lo que hacemos toda la semana junto con Diego. Y qué importante es, las razones para nuestra fe, que al final es el nombre del ministerio en el que tú estás, Reasons for Hope, y es razones para nuestra esperanza, porque como lo hemos hablado en shows pasados, la esperanza verdadera la podemos encontrar únicamente en Jesús y esa es la fe que tenemos. Y vamos a, ya entrando un poco más en materia, cuando analizamos, hemos estado hablando, vamos a responderle al ateísmo, vamos a responder a todas estas grandes ideas que se están filtrando, si se quiere, en la sociedad y que es muy fácil escuchar. Entonces, podemos estar en una cena familiar, ¿verdad? Podemos estar en tu universidad, puedes estar en tu trabajo y todo lo demás. Y es muy fácil escuchar una frase como, no, es que no hay, no hay Dios, ¿verdad? Ya hemos comprobado que no hay Dios. Entonces, ¿cómo podemos responder a esto? Lo primero que queremos dar, el primer punto que queremos exponer es, bueno, ¿qué nos enseña la Biblia al respecto? ¿Verdad? Porque si nosotros como cristianos basamos nuestra fe en la Biblia, hay que ver, bueno, qué nos dice la Biblia al respecto. Y en el puro principio, en Génesis 1:1, la Biblia nos dice, bueno, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es muy interesante notar esto porque aquí no solamente está hablando, cuando dice los cielos y la tierra, no es la tierra como planeta y no son como los cielos lo que vemos, sino que está hablando del universo. En el principio Dios creó todo lo que ha sido creado, incluyendo el universo en sí. Y también nos dice algo muy interesante y que es en el Salmo 14:1 que nos dice, dice en su corazón, no hay Dios. Y parte de lo que vamos a ver en este programa y en los 3 próximos donde vamos a ver algunos argumentos a favor de la existencia de Dios es, vamos a ver por qué es que la Biblia nos dice eso, por qué nos dice que la idea de no creer en Dios puede llegar hasta el punto de la necedad.
y por qué no es algo que se puede sostener racionalmente, inclusive como lo vamos a ver a continuación. Ahora, como les decía, esto es algo, doctor Juan, que podemos encontrarnos en cualquier lugar, en cualquier momento, pero hay varios tipos de ateísmo también que nos podemos encontrar y muy, muy importante diferenciarlos. Claro que sí. Y Diego, si yo le digo ahora a la audiencia que dos manzanas y dos manzanas son cinco manzanas, yo creo que todo el mundo entendería que lo que les estoy diciendo es una necedad. No necesariamente que yo soy un necio, pero lo que le estoy diciendo es una necedad. ¿Por qué es una necedad? Porque todo el mundo sabe que dos manzanas y dos manzanas no son cuatro, no son cinco manzanas, son cuatro. Entonces, cuando la Biblia dice que negar la existencia de Dios es una idea necia, está diciendo que hay razones más que suficientes para entender y saber que Dios es un ser real. Entonces, el ateísmo de entrada trata de demostrar una tesis, de afirmar o confirmar una idea que es tan necia como decir que dos manzanas y dos manzanas son cinco manzanas. Es el equivalente, a pesar de que se decora con argumentos preciosos, profundos, nombres de filósofos que se tiran a derecha y izquierda, pero al final del día, cuando miramos el argumento, cuando miramos los datos, cuando miramos la verdad, la existencia de Dios es innegable. Ahora, en el mundo en el que nosotros nos movemos de la apologética, en la que nos toca tratar con ateos regularmente, encontramos dos tipos de ateos. Está el ateo académico, lo que conoceríamos en el mundo académico como el existencialismo ateo, aquel que lee Camus y Heidegger y Jean-Paul Sartre, Nietzsche y todas estas personas, es esa persona, Feuerbach, ese es el ateo intelectual académico. Y con él hay que tratar de una manera específica. Pero yo creo que el ateo con el que más nuestra audiencia se puede confrontar a diario es con el ateo popular, lo que llamamos el nuevo ateísmo, los Richard Dawkins, los Christopher Hitchens, Sam Harris, John Loftus, Bart Ehrman, etcétera, etcétera, etcétera. Son lo que se conoce como el nuevo ateísmo, que no es tan filosófico ni académico, es más bien emocional, impulsivo. Es más, un ateo existencialista típico no le interesa ni debatir el asunto, porque para ellos no hay nada que discutir y no merita discutirlo. Cada uno va a llegar a la conclusión que llega. Pero el ateo, el nuevo ateo, el ateo popular, ese quiere convencer a todo el mundo. Y te das cuenta, la motivación es diferente. Muchas de estas personas se ponen como un predicador carismático, las venas se le encienden, se le hinchan los cuellos, se ponen rojos cuando están hablando de la inexistencia de Dios. Son predicadores de la inexistencia de Dios. Ahora, poniendo todo a un lado, emoción, el intento de persuadir, ¿qué es lo que creen estos ateos? ¿Contra qué estamos batallando? ¿A qué estamos respondiendo? Bueno, el académico tiene cuatro premisas para su ateísmo o cuatro ideas. El existencialismo ateo, lo primero que afirma, obviamente, por definición, es que Dios no existe. Pero más del hecho de que Dios no existe, es el hecho de que estamos nosotros solos en el universo. Que es la implicación de no haber un Dios, estamos solos en el universo. La segunda premisa o el segundo punto principal del existencialismo ateo es que la vida es absurdo, no tiene propósito ni sentido. No le busquemos un orden, un propósito, un destino, porque eso implica un Dios. Si Dios no existe, todo lo que resulta es caótico, todo lo que sucede es al azar, por procesos aleatorios, no hay orden, no hay propósito, la vida es absurda. Tercer punto principal de este ateísmo intelectual es que el hombre es su propio Dios. Tú eres el autor del libro de tu vida. Tú eres el que escribes los capítulos de cómo tú vas a vivir, qué es lo que vas a hacer, qué es lo que no vas a hacer. Tú eres el Dios de tu vida, porque al no haber un Dios por encima de nosotros, entonces yo paso a ser la máxima autoridad en mi vida
Y la cuarta enseñanza o la cuarta implicación de esta postura es una deducción obvia de la tercera. Si yo soy el propio Dios, pues entonces el hombre es el que decide lo que es bueno y lo que es malo individualmente, que lleva a una moralidad relativista, de lo cual ya hemos hablado en otros programas. Ese es el existencialismo académico. Pero el nuevo ateísmo, que es el más popular, el que la gente más, que más te vas a encontrar, básicamente se enfoca menos en nuestra existencia y los retos que nosotros enfrentamos en un mundo sin Dios, sino más bien es el ataque a la fe cristiana. Es un ateísmo que ataca. La ciencia ha reemplazado a Dios. Eso es una premisa de este nuevo ateísmo. Como tenemos la ciencia, ya no necesitamos a Dios. Segunda idea principal de este nuevo ateísmo es que la religión es dañina. La religión hace daño a la humanidad. Tenemos que deshacernos de lo que es religión. Obviamente, la tercera premisa es basado en lo que son, ¿no? Dios no existe, obviamente. Pero también la cuarta es que el Dios de la Biblia no es un Dios que es digno de ser adorado. Otro ataque más. Se ataca que la ciencia desmienta a Dios, se ataca que la religión es mala y se ataca que el Dios de la Biblia es un maligno, es un Dios perverso, es un Dios sanguinario. Y a la Richard Dawkins, que te da una lista de 16 o 20 adjetivos para describir a Dios y todos son malos. Entonces, ese es el nuevo ateísmo, el ateísmo popular, el ataque contra la fe cristiana en particular. Y el último punto de ello es que el hombre no necesita a Dios para ser un ser moral. Y ese lo vamos a desempacar completamente en el tercer programa de esta serie, porque vamos a estar mirando 3 argumentos a favor de la existencia de Dios y el tercero es el de la moralidad y ahí vamos a tocar ese punto. Pero estas son las ideas con las que tú y yo tenemos que enfrentar. Y ahora Diego nos va a compartir los argumentos principales que se usan para combatirlo. Pero el primer consejo que te doy es que trata de poner a un lado las emociones. Y tratemos de mirar esto con la razón, con la mente que Dios nos ha dado. Estos argumentos que vamos a ver son racionales. Contra un argumento racional, las emociones no hacen nada. Una emoción no puede rendir un argumento inválido. No puede destruir un argumento. El mundo emocional es un mundo muy real, pero la existencia de Dios no depende de cómo tú y yo nos sintamos o dejemos de sentir. Entonces, ahí es a donde vamos a ir en el desarrollo, en el desempaque de este tema. Vamos a ir a los argumentos racionales que podemos nosotros implementar. Diego, ¿cuáles son esos argumentos principales? Sí, siguiendo con esa línea, doctor Juan, aquí lo que estamos descubriendo, y para eso es que usamos estos argumentos, es descubrir cómo es el mundo externo a nosotros, ¿verdad? ¿Cuál es la realidad del mundo en el que vivimos? No es como a mí me parece que sea mejor, no es como yo pienso que sea mejor, estamos descubriendo cómo es la realidad, ¿verdad? Porque al final creemos que estamos en una búsqueda de la verdad y que lo mejor para nosotros es que nuestros pensamientos y nuestras creencias se alineen a lo que es la verdad. Y por eso creo que es muy importante esa aclaración que estabas haciendo, porque aquí no estamos buscando o no influyen, ¿verdad? Así como mis emociones no influyen sobre la realidad. Si yo pienso algo sobre Dios, no va a influir que Dios exista o no exista. Entonces estamos buscando otro punto, pero aún así creo que es muy útil la pregunta de, bueno, y si Dios existe, si el cristianismo fuera verdad, ¿te harías cristiano o te harías cristiana? Si la respuesta es sí, entonces adelante, disfruta este show porque vamos a ver justamente cómo podemos ver que Dios efectivamente existe, cómo podemos mostrarlo. Y si la respuesta es no, si tú dices no, aunque Dios sea verdad, yo no voy a creer en él, entonces bueno, este show te puede servir para tu conocimiento, para informarte, pero hay otras cosas que hay que abordar que no son necesariamente un argumento, que no es necesariamente una evidencia para que puedas aceptar finalmente esto.
Y en ese punto, Diego, siguiendo ese mismo punto, quiero insertar algo aquí. O sea, típicamente el ateo considera que el cristiano tiene la mente cerrada, que somos de mente estrecha, que lo que necesitamos es abrir la mente a otras posibilidades. Pero yo he descubierto que si es cierto que los cristianos a veces tenemos la mente muy cerrada, el ateo también. Porque cuando le postulamos esa pregunta que Diego acaba de hacer, que es la pregunta clave para saber si vale la pena o no seguir discutiendo, si yo te puedo demostrar que esto es verdad, ¿estarías dispuesto a cambiar tu manera de pensar? La respuesta más típica es no. A mí no me importa lo que tú digas, yo no voy a creer que Dios existe. ¿Queremos una mente más cerrada que esa? Entonces, lo que le suplicamos a nuestra audiencia es que seamos consistentes. Si demandamos de otros que tengan la mente abierta, nosotros también la debemos tener abierta. Y esa es la idea. ¿Qué daño te hace abrir la mente y escuchar alternativas? ¿O es que nunca te has equivocado? Si nunca te has equivocado, pues entonces este programa no es para ti. Pero el que se ha equivocado sabe que usted puede estar sinceramente equivocado. Sí Y ser es. confrontado con una realidad y decir, wow, ¿cómo es posible que yo no veía eso? Que yo no entendía eso. Entonces, esa pregunta de Diego es clave, o sea, para determinar si la persona realmente tiene la mente abierta a ir a explorar y buscar la verdad. De acuerdo, de acuerdo. Ahora, y entrando al tema de los argumentos, porque bueno, es muy, y me llama mucho la atención como nosotros en nuestro cristianismo actual muchas veces pensamos que nuestra mente está desligada de nuestra fe, ¿verdad? Y que no las podemos juntar o que no podemos servir a Dios con nuestra mente o no podemos amar a Dios con nuestra mente. Y se nos olvida que el cristianismo también es una historia de 2000 años de desarrollo filosófico y desarrollo hasta científico y que ha habido mucho progreso y que han habido muchas cosas que se han postulado en este sentido, ¿verdad? Y es muy importante poderlas conocer porque vamos a ver, tenemos 2000 años de historia en nuestras espaldas, entonces hay muchas cosas muy buenas de las cuales podemos aprender. Y en medio de esas cosas podemos hablar de los argumentos a favor de la existencia de Dios. Y hay un montón, ¿verdad?, de argumentos a favor de la existencia de Dios y hay en una gran cantidad de áreas. Casi me atrevería a decir que básicamente en cualquier área de conocimiento que el ser humano tiene, ahí podemos encontrar algún argumento a favor de la existencia de Dios. Pero nos vamos a centrar en tres únicamente a lo largo de esos tres programas y que son los que tradicionalmente podemos decir los que más se han sostenido en defensa de la existencia de Dios. Y estos se llaman el cosmológico, el teológico y el axiológico. Ahora, si estos nombres ya te paralizaron, respira, tranquilo, porque esto vamos a ver que los podemos explicar de una forma un poco más sencilla y también hay otros nombres que son más, más comunes a nosotros. Por ejemplo, cosmológico, quizás sea una palabra más conocida de cosmos, que trata del universo y es el que vamos a ver hoy. Y vamos a hablar de cómo justamente el inicio del universo nos habla de la existencia de Dios. El siguiente que mencioné era el teleológico. Esta palabra telos es de diseño. Vamos a ver que que el universo en el que vivimos tiene un ajuste fino y fue creado mediante un ajuste fino, extremadamente fino, que nos habla de la existencia de Dios. Y el último es el axiológico, que habla de un juicio, de un tema moral. Y vamos a estudiar cómo, como nos decía el doctor Juan antes también, cómo la moralidad nos lleva a inferir la existencia de Dios, cómo esta experiencia moral que todos nosotros tenemos, en la cual más en estos tiempos decimos acá en cada momento, eso está bien, eso está mal, esto me parece, esto debería cambiar, cómo esa experiencia moral nos lleva a inferir la existencia de Dios. Entonces, tenemos tres argumentos, tres programas y podemos empezar con el primero, el cosmológico. Bien, el argumento cosmológico se llama también el argumento a partir de la creación. Y ese es el que vamos a ver hoy. La semana que viene vamos a ver el de diseño y después la tercera semana vamos a ver el de la moralidad.
Pero el argumento cosmológico, el argumento de la creación, ¿cómo es? Mire, todos estos argumentos están formulados de una manera simple para que tú y yo lo podamos memorizar. No son difíciles de memorizar. Son lo que se conoce en la filosofía como un silogismo básico. Dos premisas que nos llevan a una conclusión. Entonces, ¿cuáles son las premisas? Todo lo que comienza a existir requiere una causa. Esa es la primera premisa. De nuevo, todas estas premisas hay que defenderlas, pero yo creo que son súper obvias. Todo lo que comienza a existir requiere una causa. Primer premisa. La segunda premisa es que el universo comenzó a existir. Y si esas dos premisas son ciertas, de que todo lo que comienza a existir requiere una causa, y el universo comenzó a existir, no se puede concluir otra cosa, sino que el universo requiere una causa también. Entonces, esto se llama también un argumento deductivo. ¿Por qué? Y esos son los argumentos más fuertes que podemos usar. Porque si las premisas son ciertas, la conclusión tiene que ser cierta. Innegable e indiscutiblemente. Todo depende de que podamos estructurarlo correctamente, como este argumento está bien estructurado, y que podamos defender las premisas que apoyan la conclusión. Entonces, ese es el argumento. Apréndaselo. Muy simple. Dos premisas y una conclusión. Todo lo que comienza a existir requiere una causa. El universo comenzó a existir, luego el universo tiene una causa. Tan fácil como eso. Ahora, Diego nos va a ayudar a desempacar esto como un ejercicio racional para que usted vea que esto tiene sentido. Y luego vamos a evaluar el argumento punto por punto. Vamos a mirar cada premisa y vamos a ver qué es lo que dice el ateo cuando alguien le dice eso. ¿Qué posible refutación puede proponer un ateo a estas premisas? Y vamos a ver cómo contestarlas. Y así analizaremos en detalle el argumento. Lo bueno aquí es que hay una larga historia de debate. Se saben los argumentos, se saben los intentos de refutarlos y se sabe cómo esos intentos no funcionan. Por lo tanto, esto es un análisis que le va a fortalecer a usted en su fe y en la capacidad de poder usar este argumento. Ahora comencemos con un ejercicio racional. Diego, ayúdanos con eso. Claro que sí, y este llamamos un ejercicio racional porque vamos a ir descartando, porque este argumento nos presenta que solo hay dos opciones en muchas cosas y si no es una, es la otra. Por ejemplo, cuando hablamos del universo, hay solo dos opciones, que el universo tenga un principio o que no tenga un principio. No hay forma que pueda tener un principio y a la vez no pueda tener un principio. Esa es una ley de la lógica fundamental, la ley del tercero excluido. Entonces, si aceptamos que el universo tiene un principio, ya descartamos que el universo sea eterno. Y si tiene un principio, nuevamente hay dos opciones. La primera es que haya tenido un principio porque fue causado. Y la segunda es que haya tenido un principio porque no fue causado. O sea, es decir, un inicio sin causa. Que eso es a lo que se refiere la primera premisa que el doctor Juan nos comentaba hace un momento, que era que todo lo que tiene un inicio tiene una causa. Y ahora, si el universo tuvo un principio y además tuvo una causa, solamente hay dos opciones para esa causa. Que sea un ser personal, y podemos hablar también de un ser sobrenatural, que sea algo fuera del universo que haya causado el universo mediante una decisión. O la otra opción es que sea alguien impersonal, que sea natural, que esté dentro del universo y que sea... Y aquí ponemos, bueno, y vamos a hablar más adelante, hasta personas que incluso dicen que el universo se creó a sí mismo, que está todo dentro del orden natural de las cosas, sin una persona detrás, sin una persona, nos referimos a un agente que sea capaz de tomar una decisión. Entonces, ese es el ejercicio que tenemos y es cómo lo vamos a ir desempacando. Si tuvo un principio, si no tuvo un principio, bueno, y si tuvo un principio, fue
por una causa o fue sin una causa y luego esta causa es sobrenatural o es algo meramente natural. Y ahora, para analizar un argumento, doctor Juan, también tenemos que ver qué tan fuertes son las premisas, como nos decías, ¿verdad? Tenemos que ver si pueden sostener la conclusión, si pueden sostener el peso de la conclusión que estamos pensando que a la cual conducen. Entonces, ¿cómo podemos empezar a evaluar las premisas de ese argumento? A nivel simple, analicémoslo premisa por premisa. La primera premisa del argumento es que todo lo que comienza a existir requiere una causa. Eso es la ley de la causalidad. Fíjese que eso es una ley que la ciencia utiliza continuamente. Es la ley de causa y efecto. Todo lo que comienza a existir, todo efecto, necesita una causa, necesita algo que lo haya provocado. Y además, la ley de la causalidad nos hace entender que el efecto no se puede causar a sí mismo. La causa tiene que ser independiente del efecto. Entonces, ¿qué posible argumento puede haber contra la ley de causa y efecto? Mire, lo bueno de esto es que a través de la historia, nadie ha podido levantar un argumento contra la causalidad. Porque si esa ley de la causalidad no es cierta, se desmorona todo el conocimiento humano. Se desmorona todas las ciencias, todas, porque todas se fundamentan en esta ley. Entonces, el mismo ateo tiene que andar con mucho cuidado cuando responde a esta primera premisa. Por lo tanto, es la premisa que menos se ataca, porque desmentirla no solo daña el argumento, sino que daña todo el fundamento de la ciencia. El único filósofo ateo que propuso una respuesta, una refutación, fue Anthony Flew. Anthony Flew fue el ateo más famoso y más prestigioso y más reconocido del siglo XX. Por más de 50 años fue profesor, filósofo y ateo que escribió muchísimo, debatió. O sea, en el mundo del ateísmo era la persona más reconocida del siglo XX, Anthony Flew. Él no murió ateo. Él no murió ateo. El argumento de diseño, el que vamos a ver la semana que viene, lo persuadió a él que tiene que haber un Dios. Pero cuando era ateo, él propuso esta alternativa. Él dijo, bueno, todo lo que comienza a existir requiere una causa. Ok, yo acepto eso. Pero eso solamente aplica a lo que está dentro del universo. Pero no hay por qué pensar que la misma ley de causa y efecto que encontramos dentro del universo aplique al universo. No sé si me explico. O sea, él dice, la ley de causalidad es innegable. Dentro de nuestro universo, todo lo que comienza a existir requiere una causa. Pero si tomamos el universo como un paquete y lo miramos desde afuera, esta ley quizás no aplique al universo. Quizás los universos no necesitan causa. Entonces, eso fue un intento leve y no para nada destructivo de tratar de refutar este primer punto. Pero fracasa miserablemente. Porque ¿qué es el universo? El universo es una serie de cosas que comienzan a existir de la nada. Entonces, lo que está dentro del universo no se puede separar del universo. El universo es lo que contiene. Entonces, filosóficamente no es un argumento que se sostiene. La primer premisa usted la puede dar con toda seguridad que nadie se la puede refutar. Y cuando un ateo te dice, no, pero a mí no, ese argumento está mal, yo no creo en eso, usted le tiene que preguntar, ¿dónde estoy equivocado? Enséñame en este argumento dónde está el problema. ¿Será que todo lo que comienza a existir no tiene causa? Dame algún ejemplo de algo que comience a existir que no tenga una causa. O sea, no acepte una negación del argumento sin que la persona que lo niegue
defienda su postura. Ahora, la segunda premisa, esa sí trae más controversia. Es donde se lleva a cabo el debate más grande porque ya no hay tanto riesgo de desmentirla y desmoronar la ciencia, sino que podemos tratar de preservar la ciencia y tratar de desmentir esta, diría el ateo, ¿no? Y por lo tanto han habido más opciones. Y aquí quiero que entre Diego y yo vamos a desempacar los distintos ataques a la segunda premisa. Entonces, lánzanos, Diego, ¿cómo analizamos esa segunda premisa? Claro que sí, para recordar un poquito, bueno, esta segunda premisa es que efectivamente el universo empezó a existir. Y como nos decías, Juan, durante muchos siglos la ciencia sostuvo que el universo era eterno. Entonces, claro, llegaba un argumento, decía que el universo empezó a existir y básicamente se podían reír en la cara porque ellos estaban seguros que el universo era eterno. Incluso fue tan fuerte esto que hasta Albert Einstein, el gran genio Einstein, eh, modificó adrede una de sus fórmulas para hacer ver y hacer coincidir el resultado que él estaba obteniendo con el hecho de que el universo era eterno y después se dio cuenta que efectivamente eso era incorrecto y él mismo lo habló como uno de los peores errores en su vida académica que ha cometido. Y bueno, ¿y cómo sabemos que efectivamente el universo empezó a existir? Bueno, podemos tener incluso evidencias científicas y también filosóficas. Este, cuando estamos hablando de que el universo que empezó a existir, algunos dicen, como decía, que el universo es eterno y que no tuvo un comienzo y que siempre ha existido. De hecho, hay una frase muy famosa de Carl Sagan que dijo, el cosmos es todo lo que es, todo lo que fue y todo lo que será. Básicamente, el universo simplemente es. Hay incluso escuchamos muchas veces la objeción de que cuando hablamos y decimos de que Dios es eterno, que estamos simplemente apelando a lo que mejor se nos acomoda a nosotros. Pero aquí vemos que incluso el ateísmo durante muchos siglos ha hecho lo mismo cuando ha postulado que el universo es efectivamente eterno. ¿Y qué opción nos queda si negamos que Dios haya creado el universo? Nos quedamos con un universo de la nada, un universo sin causa, ¿verdad? Un universo que empezó a existir por sí mismo. Incluso personas como Stephen Hawking han dicho, bueno, por la ley de la gravedad, el universo puede y se creará a sí mismo, lo cual también filosóficamente es un absurdo, porque para algo poderse crear a sí mismo, debería existir antes de que exista. Es un absurdo total. Entonces, tenemos que el universo comenzó a existir y la ciencia nos dice eso. Y también por otras partes de la filosofía y también hay otro análisis que podemos hacer, doctor Juan, de esa segunda premisa. Claro, cuando el ateo dice que el universo no es eterno, es una de las maneras de contrarrestar la idea de que tuvo un principio, ya está postulando algo que ni sus propios compañeros científicos creen. Los ateos hoy, científicos ateos, son los primeros que afirman que el universo tuvo un comienzo. El estado estacionario, la teoría del estado estacionario demandaría que el universo estuviera eternamente produciendo moléculas de hidrógeno de la nada, lo cual es completamente absurdo. Si el universo no es eterno, escúcheme bien, si el universo no es eterno y tuvo un principio, pero Dios no existe, ¿cuál es el principio? ¿De dónde viene entonces? Bueno, entonces la causa pasa a ser la nada. La nada fue lo que lo causó. Yo quiero que usted haga un pequeño ejercicio. Después que termine este programa hoy, saca una libreta, coge un papel en blanco y empieza a hacer una lista de todas las cosas que la nada puede producir. Por cada artículo que usted escriba que puede ser producido por la nada, le vamos a regalar $100. O 1,000 o 1,000,000. Porque no existe. La nada no puede producir nada. Si no hay nada, no hay nada. Entonces, el consenso científico de que hubo un comienzo
pone al ateo contra la pared, entre la espada y la pared, y lo obliga a pronunciar un absurdo. Y usted dice, bueno, pero y como cuando yo doy estas conferencias con los jóvenes, a veces me preguntan, pero ¿cómo usted va a decir, cómo esta gente tan inteligente como lo es Alexander Vilenkin o Steven Weinberg o Lawrence Krauss o el mismo Richard Dawkins, cómo esta gente que son inteligentes, son académicos, son catedráticos, tienen su PhD, cómo se les ocurre decir que el universo viene de la nada? Ellos no son tontos, algo estarán tratando de entender ellos que nosotros no vemos. Y la mente escéptica y la mente crítica piensa de esa manera, y lo felicito si usted está pensando eso, porque así tenemos que pensar, tenemos que ser pensadores críticos. Pero déjeme explicarle por qué dicen algo así. Si hoy yo te doy un problema matemático simple y te digo, vamos a solucionar un problema matemático, la ciencia lo que hace es solucionar problemas, buscar la solución a los problemas. Si yo te digo, vamos a tomar 2 manzanas y 2 manzanas, y yo quiero que tú me digas cuántas manzanas tengo. Si tengo 2 manzanas y le añado 2 manzanas más. Ahora, las reglas son estas. Tú me puedes dar cualquier respuesta que tú quieras, menos el número 4. El 4 no existe. El número 4 no existe. Por lo tanto, ahora vaya, resuelve el problema. Cualquier respuesta que trate de dar usted va a ser absurdo, porque la respuesta correcta la eliminamos de entrada, a priori. Y si estamos tratando de explicar un mundo natural, no podemos decir que lo sobrenatural no existe. Porque por definición, quien haya causado el mundo natural tiene que existir independientemente del mundo que ha creado. No puede ser natural. Si lo sobrenatural no existe, estamos diciendo que el 4 no existe. A ver cómo tú solucionas el problema de 2 manzanas y 2 manzanas. Si dices 3, 5, 10, lo que digas va a ser absurdo. Y ese es el dilema que encontramos en el naturalismo y en la filosofía de los científicos, que no aceptan que exista Dios ni nada sobrenatural, pero les toca responder cuál es la causa sobrenatural del mundo natural que existe. Están entre la espada y la pared. Diego, hay muchos problemas, y la evidencia apoya lo contrario. Llévanos un poquito más, avanza más este tema un poquito. Claro, claro. Incluso podemos hablar del tema del Big Bang, ¿verdad? Que también es un tema que tiene otras connotaciones y demás, pero aún esto creo que es especialmente poderoso porque es la ciencia, y inclusive especialmente una ciencia atea, tiene el Big Bang como si fuera la Biblia de ellos, ¿verdad? Que es algo que ciertamente ocurrió. Entonces, si ellos están diciendo que al final, como bien lo decía hasta el principio, si el universo es eterno, están en directa contradicción con lo que la ciencia que ellos están creyendo y que ellos sostienen como la mayor evidencia, si se quiere, está diciendo, porque el Big Bang es un hecho tan establecido en muchos de estos científicos, y especialmente en científicos ateos, que es básicamente innegable, ¿verdad? Y entonces el hecho de que el universo tuvo un inicio es para ellos algo innegable. Inclusive hasta el mencionaba de Alexander Vilenkin, él tiene una cita que habla como él no es cristiano, él no es teísta, pero él dice, dado la evidencia que tenemos hoy en día, ya las personas, los ateos, no se pueden esconder debajo de un universo eterno, sino hay que darle una explicación al inicio de este universo, y eso es lo que hace este argumento, es donde podemos evaluar cuál es la causa que pudo haber causado justamente el universo que tenemos hoy en día. Tanto es así que Robert Jastrow, que escuchen el título, el director y fundador del Goddard Institute of Space Studies de la NASA, dijo: puede existir una buena explicación para el comienzo del explosivo del universo, pero la ciencia no es capaz de encontrar tal explicación. La investigación científica del pasado termina en el momento de la creación. Y esto es porque
la creación del universo, estamos hablando de la creación de todo aquello que es natural. Y la ciencia es el estudio de la naturaleza y por lo tanto, si llegamos al punto donde estamos estudiando la creación de la naturaleza, no podemos usar la ciencia para ir más atrás si se quisiera eso, porque ya estamos hablando de momentos o de ámbitos en los que la ciencia ya no tiene las herramientas para poder estudiar eso. Porque nuevamente, la ciencia estudia el mundo natural, pero el mundo natural tuvo un inicio que está comprobado, filosóficamente, científicamente, y por lo tanto la ciencia no nos puede decir qué había antes de eso. Y también después mantenemos un análisis filosófico, ¿verdad? Que podemos hacer en este respecto. Claro, o sea, para ir resumiendo y llevándolo a estos puntos finales de esta premisa, estamos evaluando cómo el ateo puede responder a la idea de que el universo tuvo un comienzo, que es la segunda premisa. Lo único que puede decir es que no comenzó, es eterno, lo cual ya la ciencia ha demostrado patentemente falso, o tiene que decir que sí tuvo un comienzo, pero vino de la nada. Cualquiera de las dos son científicamente absurdas, las posturas. La ciencia pasa a ser nuestro mejor aliado a la hora de defender tanto la primera como la segunda premisa. Por esto ese argumento es tan poderoso. Hay una razón filosófica por la cual el universo no puede ser eterno. Tiene que tener un comienzo. No solo por la expansión que estamos observando, la radiación de fondo que se observa, por mil líneas de evidencia que demuestran que el universo tuvo un comienzo. Además de eso, hay un argumento filosófico. Y es que la razón demanda un comienzo, especialmente un punto de partida. Este argumento filosófico establece que no podemos volver el reloj hacia atrás infinitamente, eternamente, porque es imposible pasar por una serie infinita de momentos para llegar a donde estamos hoy. Yo sé que esto suena bien pesado, quizás te cuesta entenderlo, pero déjenme tratar de hacerlo lo más simple posible. O sea, hoy es un momento específico en la historia del universo. Para llegar al día de hoy, tuvo que haber un comienzo. Y estamos a tantos años del comienzo. A tantos años, a tantos meses, a tantos días, a tantas horas, a tantos minutos, a tantos segundos. O sea, se puede medir ese tiempo. Pero solamente se puede medir porque hay un lugar donde empezamos a medir y medimos hasta donde estamos ahora. Entonces, ese es el argumento filosófico. Si no hay un comienzo, no hay donde empezar a medir para llegar al día de hoy. Hoy nunca hubiese llegado. Entonces, no podemos retroceder infinitamente. Es filosóficamente un absurdo. Entonces, ese es un argumento que los filósofos hace siglos que lo vienen manejando y entendiendo y aceptándolo como algo, se conoce como la regresión infinita. No existe. Tiene que haber un principio. Si no, no existiríamos nosotros, no existiría nada y nunca hubiésemos llegado a donde estamos hoy. No podemos ir infinitamente hacia atrás diciendo que el pollo vino de la gallina, desde el huevo, que vino de la gallina, que vino del huevo, que vino de la gallina, que vino del huevo, que infinitamente. Tuvo que haber una primer gallina o un primer huevo. Si no, no hubiese existido ninguna gallina ni ningún huevo. Entonces, es un argumento muy fuerte filosófico. En resumen, no se puede desmentir la segunda premisa. No se puede desmentir la segunda premisa. De la misma manera que la primera no se puede desmentir, todo lo que comienza a existir requiere una causa. La segunda tampoco, el universo comenzó a existir.
Ahora, lo único que falta por evaluar es la conclusión. Llévanos ahí, Diego. ¿Cómo Claro, evaluamos la claro, conclusión? claro. Y ya, como decía, si ya efectivamente vemos que no se puede sostener, que es falso, que todo lo que tiene un inicio tiene una causa, vemos que no se puede sostener que es falso que el universo tuvo una causa, como es un argumento deductivo y era parte de lo que Juan nos hablaba al principio, si aceptamos las dos premisas, debemos aceptar la conclusión. No hay razón válida para rechazar una conclusión de un argumento deductivo si aceptamos las dos premisas y si el argumento es válido. Y entonces, ¿qué nos queda? Bueno, que efectivamente el universo requiere una causa, que el universo fue causado. Y ante esto hay dos objeciones que podemos decir. La primera ya la mencionamos un poco. La primera es que, bueno, el universo no requiere una causa porque es eterno. Bueno, pero ya vimos que justamente toda la evidencia científica y filosófica nos dice que esto es falso, ¿no? Que el universo sí tuvo un inicio y nos lleva de vuelta al argumento y como tuvo un inicio requiere una causa y por lo tanto nuevamente estamos en la conclusión de que el universo requiere una causa. Y la otra objeción que se nos ha dado es, bueno, que ese argumento no señala necesariamente al Dios de la Biblia, sino nada más señala una causa del universo. Pero aquí hay dos puntos muy importantes. El primero es que, bueno, hay que hacer un análisis de cuál es esta causa que pudo haber justamente causado el universo. ¿Qué componentes debe tener? Bueno, el primero, como mencionábamos, en el comienzo del universo empezó todo lo natural. También nos dicen, empezó el tiempo. Es decir, la causa del universo debe estar fuera del espacio, debe estar fuera del tiempo. También esta causa debe ser inimaginablemente poderosa. ¿Verdad? Quiero que se pueda imaginar, eh, tal vez hacer esa analogía, cuando uno sale y está ese sol de mediodía, ¿verdad? Y uno casi que se está asando, ¿verdad? Que literalmente se está asando. Ahora pensemos, esa energía que a uno le llega es una ínfima parte de la energía que irradia el sol y mucho menos podemos pensar de la energía que hay en todo el universo. Y la causa de el universo debe ser tan poderosa para poder impartir esa energía que tiene el universo. Debe ser por lo menos igual de poderoso o podría serlo más. Entonces ya estamos hablando de una causa. Llevamos algunos atributos: que está fuera del espacio, que está fuera del tiempo y que es inimaginablemente poderosa. Y ese argumento que estás haciendo, Diego, es buenísimo. Es un segundo argumento para tratar de identificar quién es el que creó el universo. Vea, lo que el que propuso este ataque a la conclusión es David Hume, el escéptico. Y Hume lo único que pudo decir acerca del argumento de la creación, el único contraargumento de él es que no sabemos quién es y no tiene que ser el Dios de la Biblia. Pero entiende que ese contraargumento en ninguna manera invalida el argumento a partir de la creación. Ni lo destruye, ni lo desmorona, ni lo desvirtúa, no le hace nada. Porque el propósito del argumento de la creación no es identificar quién es Dios. El propósito del argumento es establecer que tiene que existir un Dios, que la existencia de Dios es necesaria para explicar el universo en el que nosotros vivimos, independientemente de quién sea. Ahora, obviamente, en un segundo argumento, hacemos exactamente lo que Diego está haciendo. Miramos el universo y preguntamos, ¿qué característica tiene que tener el que creó esto? Tiene que ser eterno, tiene que ser poderoso, tiene que ser... Y esa lista nos va a llevar indudablemente al Dios de la Biblia. Pero no se deje descarrilar por el ateo. El argumento no pretende identificar quién es. Así que eso no es una debilidad del argumento. Es como que decir que otra debilidad del argumento es que no me dice de dónde vienen los aguacates. El argumento no se propone darte el origen de los aguacates tampoco. O sea, el asunto aquí es que mantengamos el enfoque y no nos dejamos descarrilar.
Y me encanta la manera en que Diego aporta ese tema. Mira la energía que hay en el universo. ¿Qué dice eso del creador? Y por ahí puede seguir. Así es, de hecho, podemos seguir, bueno, conociendo que el universo es la suma de cosas materiales. La causa de todas estas cosas materiales no puede ser algo material, porque si no estaríamos hablando de nuevamente algo que está dentro del universo, entonces debe ser inmaterial también. Y una que por decir que es mi preferida es que debe ser un ser personal. Y eso puede ser quizás menos intuitivo, pero quizás por eso me llama más la atención, porque pensemos en lo siguiente: para hacer un cambio hay que tomar una decisión muchas veces, y en este caso específico es así. Pensemos en un refrigerador que está a 0 grados, a -5 grados, durante toda la eternidad. Ahí, si hay hielo, va a haber hielo. Y para que haya un cambio, para que deje de haber hielo, debe requerir un agente que tome una decisión de hacer un cambio y que eleve la temperatura para que efectivamente entonces pueda haber agua. ¿Cuál es el punto? Que si este causa del universo no hubiera sido personal, eh, no hubiera habido esta creación del universo. Pero en el momento que esta causa personal decide crear, se ocurre este cambio y entonces tenemos la creación del universo. Entonces, para concluir, tenemos que esta causa debe ser eh, fuera del espacio, fuera del tiempo, inmaterial, debe ser incausada porque es la causa primera de la que estamos hablando, debe ser extremadamente poderosa, debe ser personal. Y estos, como nos decía el doctor Juan, son atributos que son totalmente coherentes con el Dios que vemos en la Biblia. Y ya con estos atributos podemos descartar un montón de otras religiones. Por ejemplo, podemos descartar el ateísmo, porque justamente estamos hablando de que Dios sí existe o hay un ser más allá del espacio y tiempo y hay un ser creador. Por lo tanto, el ateísmo es falso. Podemos descartar la idea, una idea panteísta de que el universo y Dios es lo mismo, porque aquí estamos hablando de un ser que crea algo distinto a sí mismo, ¿verdad? No es que se mezcla con su creación, sino que él toma la decisión de crear algo distinto, de él que es inmaterial, toma la decisión de crear algo que es material, y por lo tanto ya podemos descartar esta posición. Y entonces nos queda esos atributos de este ser que acabamos de descubrir. Nos habla de un Dios teísta, un Dios totalmente coherente con la Biblia. Y también para terminar esta última objeción de que este argumento no señala necesariamente al Dios de la Biblia, y es que también vamos por pasos, ¿verdad? Al final, que fue de hecho como empezamos este programa, vamos a hablar del caso específico para la resurrección, porque ya una vez que aceptamos que Dios existe, que Dios, por lo tanto, puede hacer milagros, y diría Frank Turek, ya hizo el milagro más grande que fue justamente la creación del universo. Podemos ver si tenemos razones históricas, y si las tenemos, para pensar que efectivamente la resurrección de Jesús ocurrió, y ahí entonces podemos validar justamente el tema del cristianismo como la visión correcta del mundo, como esa realidad sobre en la cual nosotros vivimos, que vivimos en un universo cristiano. Y ante esto nuevamente Robert Jastrow, él dice: para el científico que ha vivido basado en su fe en lo racional, la historia termina como una pesadilla. Él ha escalado la montaña de la ignorancia, está a punto de conquistar el pico más alto, y al elevarse sobre la roca final, se encuentra con una banda de teólogos que nos llevan siglos sentados allí. Y este es justamente a lo que hablamos al principio, porque esos argumentos son viejos, tienen siglos de historia y de desarrollo y de mejorar, ¿verdad? Por objeciones que han ocurrido. Y entonces esos no son nada más frases que nos salen, ¿verdad? Sino que son siglos y siglos de desarrollo de esos argumentos, y que inclusive, como nos dice Robert, hasta la ciencia mismo nos está confirmando en eso, y al final llegamos a la conclusión que podemos afirmar también racionalmente de que Dios existe. Así es, así es. Mire, antes de ir a la sesión de preguntas y respuestas,
creo que es sabio el consejo que Pablo le da a Timoteo. Pablo le dice a Timoteo en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 6 y los versículos 20 y 21, le dice: oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado. La verdad, guarda la enseñanza, la doctrina sana, lo que tú sabes. La existencia de Dios es algo que tenemos que entender y guardar y atesorar. Le dice: guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas, también evitando los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. La gracia sea contigo. Piensa en lo relevante que es ese pasaje hoy. Fíjate que Pablo no está diciendo que debemos evitar la ciencia. No, tenemos que evitar la falsamente llamada ciencia. Tenemos que evitar aquellas ideas que van contraria a lo que Dios ha establecido, a lo que Dios ha creado. En fin de cuentas, ¿qué cosa es la ciencia? La ciencia estudia el mundo que Dios creó para descubrir el orden que Dios impuso en el mundo y que nos ha revelado a través del elegante lenguaje de la matemática. Entonces, la verdadera ciencia nunca va a ir en contra de lo que Dios ha revelado, porque está estudiando lo que Dios creó. Pero los que se van bajo la falsamente llamada ciencia, como aquellos que andan creyendo de que Dios no existe y piensan que la ciencia apoya eso, se desviaron de la fe, terminan abandonando la fe, muchos de ellos. Entonces, tenemos que mantenernos nosotros fundamentados en la verdad y saber responder al ateo. Entonces, hoy, usted ha recibido herramientas. Este video queda grabado, vuelva a verlo otra vez para que lo refresque en su mente. Cuantas veces lo tenga que ver, familiarícese con el argumento. Todo lo que comienza a existir requiere una causa. El universo comenzó a existir, luego el universo requiere una causa. Eso es un argumento sólido, irrefutable, que establece que Dios es un ser necesario para explicar el universo en el que nosotros vivimos. Y el que no esté de acuerdo contigo te tiene que explicar a ti dónde está el error de tu razonamiento. ¿Cuál de las premisas está mal? Enséñame dónde me equivoqué. Porque si yo no me equivoqué, este argumento demuestra que Dios existe y es un argumento irrefutable. Apréndaselo, úselo, impleméntelo, pídele a Dios sabiduría y obviamente hágalo con una actitud correcta. Siempre todo lo que hacemos lo hacemos con mansedumbre y reverencia, como dice Primera de Pedro 3:15. O como dice Pablo, que nuestras palabras sean sazonadas con sal. Todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos para persuadir a alguien, no para ganar un argumento. Mantenga siempre en mente el tono, que sea un tono de amor, un tono de reconciliación, un tono de persuasión. No le estamos dando con un martillo por la cabeza diciéndole necio a la persona: mira, qué tonto tú eres que tú no entiendes esto. Sino estamos tratando de compartir con ellos la verdad de la manera más agradable posible para que ellos entiendan el error de su camino y reconozcan que Dios existe. Muchas personas han venido a creer en Dios. Muchos ateos han venido a creer en Dios basado en este argumento de hoy y los próximos que vamos a ver en las próximas 2 semanas. Así que te lo paso a ti, Diego. Vamos a las preguntas y respuestas. Nos hemos pasado un poquito de tiempo, así que vamos a tomar unas 2 o 3 preguntas nada más, pero las tomamos y seguimos. Excelente. La primera, bueno, nada más nos preguntaban del argumento. Para repasar, la primera premisa es: todo lo que tiene un inicio tiene una causa. La segunda premisa es: el universo tuvo un inicio. Y la última es: por lo tanto, el universo tiene una causa, tuvo una causa. Ese sería el argumento. Y vamos a la primera pregunta, ahora sí. Nos dice Luis Baeza: si el universo se encuentra en expansión, ¿hacia dónde se estaría expandiendo? Es decir, hacia en qué se está expandiendo el universo. No sabemos. Sabemos que se está expandiendo, pero no conocemos los límites del universo. Nadie ha llegado a poder medir los límites del universo.
Eso no quiere decir que no hay límites. Lo que quiere decir que nosotros no hemos llegado ahí. La ciencia lo que sí podemos ver es que se está expandiendo. La evidencia es innegable. Pero ¿hay algún tope? ¿Hay algún hasta dónde? O no sabemos. Lo que sí sabemos bíblicamente es que este universo dejará de ser. En algún momento futuro Dios hará un cielo nuevo y una tierra nueva, un nuevo universo, en el cual el pecado ya no tendrá parte, ni la maldad, ni la muerte, ni el sufrimiento, ni más nada. Eso algún día llegará. ¿Cómo? Tampoco estamos claros. Pero buenísima pregunta. La única respuesta que te puedo dar es que no sabemos. Sí. Además, no es como que el universo se está expandiendo en otra cosa, ¿verdad? Como por ejemplo, si inflamos un globo, se está expandiendo en el aire que lo rodea, ¿verdad? En el espacio que lo rodea. El universo no es así porque es el propio universo, es el mismo universo que se está expandiendo. El espacio se está expandiendo. Así es, excelente. Siguiente pregunta, nos dice Steven Ríos. A veces se habla de que la nada es algo, y cuando se habla específicamente de la nada cuántica, ¿verdad? Como de vacíos cuánticos y que tal vez el universo puede haber surgido de esto. Entonces, ¿cómo se puede responder a esto? Bueno, o es algo o es nada. Lo primero que hacemos lo llevamos a lo más fundamental, que es la idea. En la lógica hay tres leyes. Y una es la ley de la identidad. Y es la más básica. Una de las más básicas. O es nada o no es nada. Si no es nada, es algo. Entonces no me diga que es nada. Dime que viene de algo. Y de nuevo, esas partículas del mundo cuántico entonces son el efecto que hay que explicar de dónde vienen. Requieren una causa. No nos escapamos de que el efecto requiere una causa. Si al principio, cuando la ciencia comienza a evaluar esto, la ciencia habla de que lo que había al principio era energía cuántica y partículas cuánticas comportándose cuánticamente, pues bueno, vamos a tomar eso como un argumento. Eso no desmiente que Dios exista. Puede que Dios haya comenzado todo así, pero eso requiere una causa, porque es algo. Entonces no digamos que es nada, si es algo. Totalmente. Y la última pregunta que vamos a tomar es, Luis Raúl Estrada nos dice, según algunos escépticos, si la teoría B del tiempo es cierta, esta podría refutar el argumento cosmológico Kalam. ¿Es esto cierto y por qué? Perdón, repítela. Según algunos escépticos, si la teoría del tiempo B del tiempo es cierta, digamos, de que hay es un bloque, digamos, entre del espacio y el tiempo, y no es como que el tiempo deja de existir en el pasado y en el futuro. Si eso podría refutar el argumento cosmológico Kalam, ¿y por qué? Ok, buenísima pregunta. Las teorías de tiempo son las filosofías más complicadas que existen. En el mundo de la filosofía del tiempo es, todo el mundo a mí el pelo que tenía se me cayó tratando de entenderla. Entonces, es difícil la teoría del tiempo, pero a lo que vamos es esto. Podemos bypass, podemos darle la vuelta y no tenemos que entrar en todo el detalle de la teoría del tiempo si miramos el cuadro completo. La ciencia te dice que el tiempo comenzó a existir. Entonces, el tiempo también es causado. Ya que el tiempo deje de existir en algún momento o no, eso es otra pregunta, que no tiene nada que ver con el argumento de Kalam. Pero de que el tiempo tuvo un comienzo, vuelve a llevar al tiempo a necesitar una causa, porque comenzó a existir. Y no somos los cristianos los que decimos que comenzó a existir el tiempo solamente. La ciencia es la que nos dice las tres cosas que comenzaron a existir fue el tiempo, el espacio y la materia, según la ciencia. Y las tres cosas comenzaron a existir al mismo tiempo, en el mismo momento, porque sin una, las otras dos no podían comenzar a existir. Si comenzaba la materia, pero no había espacio, la materia no tenía dónde estar. Si hay materia y espacio, pero no hay tiempo, no hay un inicio. O sea, todo está interlazado. Tiene que haber un tiempo, espacio y materia que comienzan
y si comenzaron requieren una causa. Entonces, ninguna teoría de tiempo invalida el argumento Kalam, porque el argumento Kalam parte del inicio. Si hay un inicio, tiene que haber una causa. Y estas cosas comenzaron a existir. Y si no comenzaron a existir, entonces volvemos a caer en un universo eterno o componentes eternos. Y ya eso caemos en el absurdo del estado estacionario. Entonces, esa es la manera más simple de contestar esa pregunta sin meternos en todo el rollo de las distintas teorías de tiempo. Claro, claro. Que ya ahí entramos en temas como de Doctor Strange, ¿verdad? De Marvel y de todos estos. Y Mira, bueno, William Lane Craig tiene un libro sobre el tiempo. Él escribió sobre la filosofía del tiempo. Y a mí no me da vergüenza decirle, yo llevo 30 años haciendo apologética, he estudiado esto de derecha e izquierda, tengo un doctorado en apologética, no lo digo para gloriarme, le digo para decirle que con todo lo que yo sé, yo no entiendo el libro ese de William Lane Craig. Lo he tratado de leer 3 veces y cada vez que llego al segundo capítulo, lo cierro y digo, no, todavía no estoy listo para esto, no lo entiendo. Voy a volver cuando sepa un poquito más. O sea, para que ustedes entiendan el nivel de la dificultad que tiene la filosofía del tiempo. Es algo absurdamente difícil. Que yo no me da vergüenza decir que a mí no me entra. Pero seguiré tratando, un día me va a entrar. así es, así es, así es. Y bueno, excelente. Con esto vamos a ir terminando este show. Vamos a estar la otra semana. Vamos a hablar de 3 argumentos. Recordarle a la gente, vamos a el argumento de la creación, del ajuste fino del universo y el moral. Comparte este live. Si aprendiste, si te fue de utilidad, compártelo para que más gente lo pueda ver. Queda grabado también en los lugares donde estamos. Sigue los canales de Reasons for Hope, tanto el Facebook como el Instagram de Cross Examine en español, el Facebook, el YouTube y los Facebook de Jonathan Murcia, Apologética, Fe y Razón. Y también estamos en mis páginas personales. Entonces sigue todos esos canales para que puedas ver el gran contenido y puedas beneficiarte también. Y en especial sigue los de Reasons for Hope, porque ahí tenemos gran contenido del Dr. Juan que estamos poniendo incluso mucho más allá de estos shows. Con eso me despido de mi parte. Nos vemos el otro miércoles a la misma hora, a las 11 de la mañana, hora de New York, a la misma hora que empezamos este show. Y con eso los dejo. Doctor Juan, no sé si nos quieres despedir y nos vemos. Sí, muchas gracias por estar con nosotros. La semana que viene usamos mi argumento favorito. El argumento de diseño es mi argumento favorito. Es el que más yo uso, es el con el que comienzo cualquier conversación con un ateo. Me parece que es el más divertido de los argumentos, el más impresionante. Así que no te pierdas la semana que viene y riega la voz, compártelo para que otra gente también se beneficien de estos platos que se están sirviendo de comida. Dios le bendiga, pase buenas tardes y manténgase enfocado en el único verdadero Dios.